¿Cómo estás, estimado estudiante? Vamos a dar inicio al capítulo número 18 de quinto año de secundaria, correspondiente al curso de lenguaje. El tema es sintaxis, la oración. Iniciamos con la helicomotivación. El niño pinta un huevo de Pascua en la alfombra. Bien, esta oración puede tener dos interpretaciones según las funciones de sus frases. Vamos a intentar descifrarlo, ¿bien? Bueno, dice, el niño pinta un huevo de Pascua en la alfombra. Y luego, nuevamente, ¿no? El niño pinta un huevo de Pascua en la alfombra. Si bien son iguales en forma, en cuanto a su significado, hay algo distinto. Veamos. En la primera idea dice, el niño pinta un huevo de Pascua en la alfombra. Podría decir que el niño se encuentra ubicado ¿dónde? En la alfombra. Así que vamos a ver alguna pista más. Sí, el niño se encuentra ubicado en la alfombra y ahí está con un lienzo pintando un huevo de Pascua. Entonces aquí vemos que en la alfombra es un circunstancial del lugar y un huevo de Pascua viene a ser un objeto directo. En cambio, en la siguiente, el niño pinta un huevo de Pascua en la alfombra. Podemos ver que él está ubicado ahí donde está la alfombra, pero la está usando como un lienzo más bien. Y ahí él está pintando un huevo de Pascua. Quiere decir que a veces puede haber cambio de significado según el contexto en una misma oración, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en este tema, la oración. Veamos la helicoteoría. ¿Qué es en sí la sintaxis? Bueno, es una disciplina de la lingüística que estudia la función de las palabras y el orden en que se combinan dentro de unidades sintácticas para expresar significados. La oración, Alex trajo la vasija de Ica, puede tener dos interpretaciones, de acuerdo a cómo el hablante la haya ordenado mentalmente. Bien, por ejemplo, Alex trajo la vasija de Ica. Todo esto viene a ser el objeto directo, pero podría también entenderse así. Alex trajo la vasija de Ica, o sea, solo lo de la vasija y ¿de dónde? De Ica. Bien, podemos explicarlo con más detalle, ¿no? En el primer caso, Alex trajo la vasija de Ica, implica que la vasija que trajo es de Ica. Alex trajo la vasija iqueña. En el segundo caso, implica que el lugar de donde la trajo es Ica, ¿no? Alex trajo la vasija desde Ica. El sintagma o frase es la palabra o conjunto de palabras organizadas en torno a un núcleo y que ejerce alguna función sintáctica. Por ejemplo, el sintagma nominal, su núcleo va a ser un sustantivo. Aquí podemos ver la oración Iris compró un lazo azul. Iris estaría actuando como este núcleo del sujeto y un lazo azul, todo ello es la frase nominal donde estaría viendo un objeto directo, ¿no? Y este sustantivo es el núcleo de esta frase. Sintagma verbal o frase verbal, su núcleo será un verbo, ¿no? Iris compró un lazo azul. Vemos el verbo como el núcleo que está formando parte de este predicado. Está también el sintagma o frase preposicional, su núcleo va a ser una preposición. Murió en su habitación, ¿no? Miren esta frase, en su habitación, que va a funcionar como un circunstancial del lugar. O está también la frase o sintagma adjetival, su núcleo va a ser un adjetivo. Si digo murió muy joven, ¿no? Muy joven sería esta frase adjetival, que estaría actuando como un predicativo. Y está también la frase adverbial, su núcleo va a ser un adverbio. Si digo murió muy rápido, la frase adverbial va a ser muy rápido, que estaría haciendo un complemento circunstancial de modo. Proposición. Proposición es la palabra o construcción gramatical que tiene sentido completo, pero carece de independencia sintáctica. Aparece en oraciones compuestas, ¿no? Por ejemplo, digo, Christopher compone canciones y Gabriela las canta. Todo ello es una oración compuesta, pero esto, Christopher compone canciones, viene a ser una proposición, que es una idea, pero no llega a tener sentido completo solo, está unido a otro, ¿no? Otro sería Gabriela las canta, ¿no? Y hay un conector incluso. Entonces, la proposición
llega a tener sentido, pero carece de independencia sintáctica. Bien, está también la oración. Es la palabra o construcción gramatical que va a expresar sentido completo y presenta una autonomía semántica y sintáctica. Acá sí hay sentido completo, hay independencia, ¿no? Sintáctica, semántica. Mariano es todo un artista. Valeria canta espectacular. Alaní juega en el parque y Alexis se fue a su habitación, ¿no? Tienen sentido completo, terminan también con un punto en este caso. Clasificación de la oración. Tenemos una clasificación que es la clasificación semántica. Según la actitud o intencionalidad del hablante, aquí vamos a tener la oración enunciativa o declarativa. Esta oración afirma o niega una información. Por ejemplo, los planetas giran en torno al Sol. No podré ir al concierto, está informando, ¿no? Está también la oración exhortativa o imperativa, aquellas que expresan orden, ruego, petición. Por ejemplo, prohibido fumar. Por favor, siéntese. Tómelo cada 6 horas. Puedes ver que el verbo está en un modo imperativo, ¿no? Y está también la oración exclamativa. La oración exclamativa expresa estados de ánimo, como por ejemplo cólera, miedo, alegría. Si digo, oh Dios mío, qué frío hace aquí, cómo has crecido, se está evidenciando algún estado de ánimo. Está también la oración interrogativa, la cual puede ser total o parcial y también puede ser directa o indirecta. Es una pregunta total cuando su respuesta puede ser sí o no, y es una interrogativa parcial si su respuesta es diferente a sí o no. Es interrogativa directa cuando hace uso de signos de interrogación y es interrogativa indirecta cuando no utiliza signos de interrogación. Entonces, por ejemplo, si yo digo la oración, ¿fue él? ¿Vendrá? Esta es una pregunta que está haciendo uso de signos, por lo tanto sería una pregunta directa. Y sería total porque la respuesta va a ser sí o no. ¿Fue él? Sí. ¿Vendrá? No, por ejemplo, ¿no? Está también la pregunta, ¿dónde está? ¿Quién fue? Esta sería directa también porque hace uso de signos, pero sería parcial porque la respuesta va a ser diferente a sí o no. ¿Dónde está? Está aquí, está allá. ¿Quién fue? Fue él. Entonces ya es una respuesta diferente a sí o no. Y tenemos también las preguntas, pregúntale si fue él. No sé si vendrá. Dime si vendrá. Está preguntando, pero de manera indirecta, por ello no utiliza signos de interrogación. Y como la respuesta va a ser también sí, no, estaríamos ante una indirecta total. Si digo, pregúntale dónde está, no sé quién fue, dime quién fue, también estaríamos preguntando, pero indirectamente, no hay signos, ¿no? Y la respuesta sería diferente a sí o no, por eso sería una indirecta parcial. Pregúntale dónde está aquí, está allá, ¿no? Por ejemplo. Está también la oración desiderativa, aquella que expresa deseo, anhelo, ilusión. Por ejemplo, si digo que te mejores, ojalá haya ido, quisiera viajar, está expresando un deseo, un anhelo, ¿no? Y está también la oración dubitativa, aquella que expresa duda o posibilidad. Por ejemplo, tal vez llegue pronto, probablemente murió, expresa una duda, una posibilidad. Clasificación sintáctica de la oración. Aquí vamos a encontrar según la cantidad de verbos o proposiciones. Puede ser una oración simple, puede ser una oración compuesta. Oración simple es aquella que tiene un solo verbo. Alif cocina, se enfermó. Y será una oración compuesta cuando tenga más de un verbo. Y es ahí donde hablamos también de proposiciones. Alif cocina y Rosa limpia. No asistió, pues se enfermó. Según su estructura podemos tener una oración unimembre y una oración bimembre. Será oración unimembre cuando no puede dividirse en sujeto y predicado, ¿no? Y ahí tenemos unimembre sin verbo y unimembre con verbo impersonal. Sin verbo, por ejemplo, auxilio, fuego, buenos días, gol, ay. Y con verbo impersonal,
amaneció nublado, hace calor, es muy tarde, se come bien aquí, había bocaditos. Si bien hay un verbo, este no puede aceptar sujeto alguno, ¿no? No podría decir él amaneció nublado o él hace calor. Por eso decimos que es una oración unimembre. Y está también la oración bimembre, aquella que se divide en sujeto y predicado. Por ejemplo, si digo amaneció enferma, Marta hace tortas, Diego es muy hábil, Bruno ha salido y se come las uñas. En estos casos hay un sujeto, sea tácito o expreso. ¿Quién amaneció enferma? Ella. ¿Quién hace tortas? Marta. Bien, entonces recuerda, por favor, y sé que eso te va a servir mucho para que puedas desarrollar tus ejercicios.